¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche Genaro Lozano estará en tercer grado. Yo soy Alfredo Lecona y esto es Punto y Contrapunto. Ayer el fiscal de Tamaulipas dijo que las balaceras registradas el sábado contra las y los habitantes de Reynosa, donde murieron 15 personas civiles, fue un hecho sin precedentes. Pero hoy hubo nuevos reportes de balaceras y persecuciones en aquella zona del país. Luego de 2 años, 3 prórrogas y muchas discusiones y proyectos de dictamen para regularizar el consumo adulto de cannabis en México, la bola quedó nuevamente en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se prevé que la próxima semana discuta y resuelva la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud. Y la consulta que el presidente dice que es para decidir si los actores políticos del pasado, 5 expresidentes, deben ser juzgados, será el próximo 1 de agosto. Y aunque esa no es la pregunta que realmente quedó, el INE ya dio a conocer los lineamientos y el presupuesto asignado. Y el presidente López Obrador invitó a la gente a participar, aunque recordó que él no votará, pero que no quiere pasar a la historia como tapadera. Estos son los temas que debatiremos esta noche. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer, el fiscal de Tamaulipas ofreció una conferencia de prensa para informar sobre los avances de la investigación por el asesinato de al menos 15 personas, registrado el sábado en 4 colonias de Reynosa. Según el reporte oficial, en total murieron 19 personas, 15 de la población civil y 4 probables responsables. Además, una persona fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso desde el lunes, cuando el presidente López Obrador lo solicitó en conferencia de prensa. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que las personas armadas que a bordo de 3 vehículos dispararon contra la población buscaron crear terror y desestabilizar a la sociedad. Señaló que los presuntos delincuentes dispararon a diestra y siniestra y lo atribuyó a la lucha que protagonizan dos células del Cártel del Golfo, conocidas como Ciclones y Escorpiones, asentadas en Matamoros y el Río Bravo. Según el funcionario, ambos grupos pelean por el control del sector de esta ciudad fronteriza, en especial del Puente Par, uno de los más importantes de intercambio de mercancías con Estados Unidos. Además, describió que el ataque como inusitado y sin precedentes en una etapa de disminución de los delitos de alto impacto en esta entidad. Y como suele suceder, se comprometió a la colaboración interinstitucional hasta llegar a las últimas consecuencias en las investigaciones y a estar cerca de las familias de quienes murieron. Por cierto, que esta mañana la prensa local volvió a reportar una persecución por parte de la Policía Estatal a un grupo armado. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Miércoles de Lecona, extrañando a Marianita y a Genaro, pero con mucho gusto de tenerte por acá de conductor Leco. El gusto es todo mío y les mando un fuerte abrazo también. Frida Gómez, feminista, analista y amiga de este programa. Buenas noches, Frida, qué gusto tenerte nuevamente por aquí. Buenas noches, querido, el gusto es mío. Gracias. Jorge Peniche, abogado, cofundador de Justicia Transicional en México y también amigo de este programa. Buenas noches, querido Jorge. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos los panelistas. Al contrario, gracias por estar aquí. Y Eric Valdepeñas, asesor legislativo de Morena. Buenas noches, Eric, bienvenido. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches a todas y todos. A ver, si quieres empezamos contigo, Lisa, porque obviamente hay que analizar y hay que detenernos en esto que, por un lado, desde la Fiscalía se está diciendo que ya es inusitado porque ya veníamos en una reducción de homicidios dolosos en Tamaulipas, pero pues tú tienes seguramente los datos. ¿Es así o cómo está la situación en Tamaulipas, querida Lisa? Pues fíjate que sí es cierto, en cierto sentido, es decir, la espiral de violencia en Tamaulipas nunca ha desaparecido, pero claro, lo que sí es cierto es que durante esta administración Tamaulipas no figuraba dentro del top 15 de estados en donde se estuvieran concentrando los homicidios dolosos y los feminicidios. De hecho, el acumulado anual que traemos entre enero y mayo de 2021, de acuerdo a los propios datos oficiales del gobierno, es que el homicidio y el feminicidio en Tamaulipas se han reducido en 15.8%, siendo mayo el único mes en el que presentó un aumento del solo 3%, ¿no? Y las reducciones son relativamente significativas en lo que respecta a víctimas hombres, oscilan entre el 27 y el 66%, solo ahí tuvimos un periodo de gran aumento de víctimas hombres en uno de los meses anteriores, en abril, y en mujeres lo mismo, y donde sí se han concentrado, digamos, los homicidios en esta administración y en particular
particular en lo que va del año, tú lo conoces muy bien, sí. Guanajuato, Baja California, sí. Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Sonora y Guerrero, que son básicamente los estados en donde más nos está preocupando. Discutíamos justamente hoy en otros medios de comunicación la información oficial que se ha dado sobre la violencia en México al respecto del episodio de Tamaulipas. Y una de las cosas que llama la atención es que si nosotros comparáramos, digamos, estos meses de la administración de Andrés Manuel con los mismos meses de la administración de Peña y de Calderón, pues veríamos que en promedio carpetas de investigación tenemos un 80% más, lo cual no significa que la violencia se haya generado toda en esta administración. Claro. Lo que significa es que desde que la violencia empezó a crecer hasta ahora, por más que podemos reportar algunas disminuciones entre meses del 2 o del 3% o una llamada estabilización del homicidio doloso, lo que es cierto es que no ha dejado de crecer esa curva y hoy tenemos en promedio 97 víctimas al día, pues de las cuales tristemente Tamaulipas se llevó 19 en una sola jornada, sí. En un episodio de terror que sí había que remarcar, sí. Como tal, pero quizás yo como internacionalista nada más pondría sobre la mesa esta discusión que hemos estado teniendo en estos días sobre si este tipo de conductas ya realmente deben tipificarse como actos de terrorismo o no, y qué implicaciones tendría no solo para estados como Tamaulipas, sino para México en su conjunto, saber que en su territorio existen organizaciones que se dedican directamente a infundir el terror sobre la población civil. La posibilidad de ampliar o estudiar o ver si a partir de configurar el delito de terrorismo pudiera ayudar, Jorge, ¿cómo lo ves tú, esto que plantea Lisa, y en general cómo estás viendo esta situación en Tamaulipas? Pues suena muy interesante y creo que el debate es necesario justamente porque pareciera que después de 10, 15 años las conversaciones y las explicaciones siguen siendo las mismas, ¿no? Yo coincido perfectamente con Lisa en todo lo que mencionaba, y ella es la experta en temas de homicidios y reducción de la violencia, pero me llama la atención al final del día que se categorizaba esto como un hecho sin precedentes, y creo que es atroz, creo que es lamentable, pero ya no lo podemos llamar una cuestión sin precedentes si es parte de una violencia al menos sistematizada con ciertos patrones a lo largo del país. Yo estoy de acuerdo con Lisa en que debemos de pensar nuevas categorías para explicar lo que estamos viviendo, ¿no? Por ahí hablaban de que era lo mismo, un reacomodo de plazas, que eran facciones del cártel del Golfo. Un estudio del CIDE, por ejemplo, ubicaba 150 organizaciones criminales operando a lo largo de todo el país. International Crisis Group habla de 450, el gobierno mexicano habla de 37. Lo que es evidente es que el tema rendición de cuentas, es decir, juicios en contra de las personas que ostenten la máxima responsabilidad de los eventos. Y en México tienes un tema interesante porque desde mi perspectiva es una serie de efecto mosaico de muchos eventos con ciertos niveles de violencia, pero no un máximo responsable como en otros casos de macroviolencia dirigiendo desde atrás el crimen. Pues México es el gran ausente incluso en Latinoamérica justamente en estos temas de maxiprocesos que se enfoquen en los máximos responsables de violencia, ¿no? Para mí, la gran asignatura pendiente, y no pararé de insistir en eso, es rendición de cuentas y juicios. Claro. Lisa, quería hacer una precisión, parece de algo que yo parafraseé mal. Adelante. Efectivamente, no es que yo esté validando que se tipifique esto como terrorismo, porque justo tiene muchísimas implicaciones, lo ponía sobre la mesa para debatirlo. Sí. Me parece que todavía estamos hablando de crimen organizado dedicado a la gestión de economías ilícitas, que usa la violencia como método de negociación con rivales y con gobierno, y no de reivindicaciones ideológicas, religiosas, étnicas, y el uso de la violencia como estrategia justo de reivindicación de eso. Pero ahí está en la mesa y creo que estuvo en la discusión pública en estos últimos 2 días. Correcto, hecha la aclaración. Frida, ¿tú qué podrías decir al respecto? Pues me parece importante dimensionar que Tamaulipas no es cualquier entidad en lo que respecta a un análisis de un narcoestado o a la lógica de qué papel juega Tamaulipas
en el crimen organizado, en el tráfico de drogas y en el tráfico de personas, porque a diferencia de otras entidades donde los índices de violencia también son altísimos, Tamaulipas sí juega un papel clave en cuanto a las cantidades de dinero, armas que se reciben en México y también a la cantidad de droga y de tanto mujeres como migrantes que se trasladan a Estados Unidos y que en muchas ocasiones se cruzan no en circunstancias pacíficas o legales. Esta parte de la frontera ha tenido durante 20 años una presencia de gobernantes vinculados con el narcotráfico y creo que por ahí tendríamos que comenzar, porque no es únicamente un fenómeno de crimen organizado en el que las plazas parecieran estarse reajustándose ante la incertidumbre de que Cabeza de Vaca pudiera dejar el espacio que está ocupando, sino que estamos hablando de cómo es que en el momento que ocurrió este lamentable hecho, que creo que no es aislado, para empezar no hubo una respuesta coordinada de las autoridades, tardaron entre 60 a 90 minutos en responder al llamado, no había algún tipo de precisión sobre quién sería el responsable de generar la cadena de custodia, si sería la policía municipal, si serían autoridades federales, y lo peor de esto es que estamos hablando de una entidad en donde las propias autoridades se encuentran bajo la investigación de la DEA por presunto financiamiento del narco a la campaña de Cabeza de Vaca. Entonces, desde ahí creo que sí hay un llamado muy urgente que se tendría que estar realizando sobre cómo identificar el tipo de derecho a aplicar. En algunos momentos se ha pensado que el derecho penal del enemigo es ideal ante estos momentos, pero el gran vacío es cómo aplicar un derecho penal del enemigo cuando son las propias autoridades las que presuntamente están vinculadas y que además hay investigaciones no solamente de Cabeza de Vaca, sino de sus antecesores y sus vinculaciones con los grupos del crimen organizado. Creo que es muy urgente que esta entidad particularmente acceda a una acción muchísimo más fuerte como la desaparición de poderes que ya se planteaba, y eso principalmente en favor de la ciudadanía, porque es increíble que sean civiles las principales víctimas y quienes no tengan ni tranquilidad ni certeza de una autoridad a la cual puedan acudir. Eric, yo coincido con lo que dice Frida, no es una cuestión solamente de este gobierno ni es de un tiempo corto para acá. Hay por lo menos 60 años atrás de una clase política en Tamaulipas que, vaya, ha dado surgimiento incluso a cárteles. A casi todos los cárteles que hoy conocemos tienen un punto muy preciso de inicio en Tamaulipas, ¿no? Pero hoy por hoy, el caso también del gobernador Cabeza de Vaca llegó incluso hasta la Cámara de Diputados, y ahora que el Congreso se ha renovado, se va a renovar en Tamaulipas, las posibilidades para el desafuero o el futuro de este gobernador y toda esta crisis que estamos viendo, pues vienen obviamente al debate. ¿Cómo lo estás viendo tú? Alfredo, mira, creo que Tamaulipas hoy, es un desastre. Desafortunadamente, la cabeza, y literalmente la cabeza de vaca, pues hoy no, hoy es señalado por la DEA, hoy tiene carpetas de investigación, y esta inmunidad procesal que está existiendo, ¿a qué nos lleva? A que desde otro punto de vista de los compañeros, yo puedo decir que la plaza se está peleando. La plaza, recordemos que Tamaulipas y en específico Reynosa, pues es una plaza donde entra muchísimo y sale muchísimo mercancía de parte del crimen organizado. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva primero a buscar el tema de fondo, ¿no? Si tenemos a un gobernador que es señalado por delitos por crimen organizado, pues entonces, hoy que él ya está en esta situación, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a un estado de indefensión, a un estado donde donde realmente no existe seguridad para los ciudadanos. Como ya lo dijo Frida, también lo dijo Jorge, no le puedes garantizar a la ciudadanía cuando estas personas son las cabezas son las que están llevando toda la delincuencia delictiva, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora hay que esperar. Lo que le hace falta hoy es definir. Con eso yo creo que sería la mejor manera de poder avanzar en el tema Tamaulipas, definir, pues ya que la Suprema Corte de Justicia diga algo acerca de
del tema de cabeza de vaca. ¿Por qué? Porque pues es un gobierno fallido. Sí. Alfredo. Sí, no sé si alguien más quiera reaccionar a lo que se ha dicho. Si no, vámonos a una pausa. Ah, perdón, Jorge, adelante. No, rapidísimo. O sea, yo creo que incluso mucho de la discusión sí pasa un poco por cambiar la conversación, ¿no? La nota que señalaba, fallecieron 15 personas civiles y 4 miembros de la delincuencia organizada. Bajo un régimen de derechos humanos, las 19 personas o las otras 4 personas que pertenecen a un grupo de delincuencia organizada también son población civil, a reserva de que tengamos una discusión sobre qué otros regímenes aplican. Por ahí Lisa lanzaba una provocación sobre la aplicabilidad del tema de terrorismo. Hay gente que dice que también aplica el derecho de la guerra para ciertos grupos armados organizados. Insisto, creo que hay un tema que como sociedad debemos animarnos a conversar más allá de narrativas, digamos, tradicionales o todoterreno, y un poco lo mismo sobre el tema de pelea de la plaza. Al final del día, el argumento pelea de la plaza pareciera ser que son 2 grupos armados organizados peleándose y el gobierno no existe. Hay pelea de la plaza porque necesariamente trabajan de la mano por omisión o acción de autoridades estatales. Entonces, no sacar nunca al gobierno de esta ecuación. Sí. Bueno, pues sí, preocupante realmente lo que pasa en Tamaulipas. Vamos a seguir dándole aquí mucho espacio a estos temas. Hoy hay incluso cosas relacionadas, pero por el momento vámonos a una pausa. Tras el incumplimiento del Congreso a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal se prepara para discutir la declaratoria general de inconstitucionalidad de 5 artículos que prohíben el consumo adulto de la cannabis. ¿Qué implica esto? Regresamos a ver qué nos dice la mesa. Esto es Punto y Contrapunto. Gracias por continuar con nosotros. Se espera que en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el proyecto de inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud con los que se prohíbe el consumo recreativo de la cannabis. Hace poco más de 2 años, el máximo tribunal ordenó al Congreso corregir la constitucionalidad de la Ley General de Salud, pero no lo ha hecho. Veamos el contexto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para discutir la declaratoria de inconstitucionalidad de 5 artículos que prohíben el consumo adulto de cannabis. El proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña propone una declaratoria general de inconstitucionalidad en concordancia al reconocimiento hecho por el máximo tribunal en 2019, cuando señaló que la prohibición del uso personal de cannabis establecida en la Ley General de Salud es inconstitucional y atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El máximo tribunal dio un plazo de 90 días para regular el uso adulto de cannabis. En octubre, el Senado presentó el primer proyecto de dictamen para regular la cannabis en México, pero organizaciones de la sociedad civil y activistas apuntaron que no cumplía con lo establecido por la Suprema Corte. Una semana después, la Cámara Alta solicitó la primera de las 3 prórrogas que concedió el máximo tribunal para regular el consumo de cannabis. En noviembre de 2020, el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y la turnó a diputados, que la avaló en marzo pasado, pero con cambios, por lo que regresó a la Cámara de Origen, donde solo pasó en comisiones. La declaratoria general de inconstitucionalidad requiere el apoyo de 8 de los 11 magistradas y magistrados que integran el Pleno. Si la Suprema Corte anula dichos artículos, la Ley General de Salud ya no sancionará el consumo adulto de cannabis, pero su cultivo, consumo, portación y distribución seguirían siendo delito, según lo establecido en el Código Penal. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión de esta noche. Empezamos contigo, si quieres, Eric, para ver si nos das un poquito de antecedentes y cuál es tu perspectiva de por qué nomás en el Congreso no se logró esto. Claro, Alfredo. Mira, yo creo que el tema, desconozco, yo estoy muy enojado realmente de que se haya parado la situación de la regularización del cannabis. Pero para poder hablar de esto, primero... Es importante mencionar que dicha declaratoria tiene sus bases en una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde es de puntualizar que es con base a los derechos humanos, principalmente el de la dignidad. Es de mencionar que dicha jurisprudencia nace de los criterios que en el mismo sentido puntualizan que es desproporcional la prohibición absoluta a las consecuencias que pudieran observarse dentro de un marco legal que aplique a dichas actividades.
La Declaración General de Inconstitucionalidad debe respetar todos y cada uno de los argumentos y criterios jurídicos que se aplicaron a la hora de emitir las determinaciones señaladas en la inconstitucionalidad del uso del cannabis. Entonces, creo que hoy la Suprema Corte, vamos por esos ocho votos, eso es lo que estamos peleando. Pero necesitamos que se salvaguarden los derechos humanos de las consumidoras de cannabis en forma lúdica o recreativa, ¿no? Todo esto partiendo de que es desproporcional las afectaciones o riesgos que causa un marco prohibitivo para los usos de cannabis, a que sí nos encontramos bajo una regulación. Sí. Creo que hoy ya hoy yo no veo una sociedad donde estén en contra. Hoy todos estamos a favor de esto, una mayoría absoluta estamos a favor de esto, Alfredo. Jorge, tus caminos son en buena parte los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los de la Judicatura, los de los amparos y en buena parte también los de este tema. ¿Qué podrías decir y a ver si puede quedar más claro qué significa y cuáles son los alcances de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se espera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues de entrada me parece que ha sido un poco bochornoso el tiquitaca entre la Suprema Corte y tú las traes, yo la traigo, Congreso, prórroga, segunda prórroga, tercera prórroga, pero ya no falles. Eso, insisto, hay que poner sobre la mesa que ha sido bochornoso el desempeño de las instituciones en este caso. Ahora, poniéndolo un poco en antecedente, esta figura se introduce en 2011 y básicamente lo que trataba de hacer era crear un puente entre lo que se conocía como, digamos, los 5 amparos en un sentido que generaban jurisprudencia obligable para jueces y cualquier persona que realice funciones jurisdiccionales, y la invalidación general, la expulsión de una norma con efectos generales del sistema jurídico. Eso busca zanjar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Ya ha habido, me parece, no sé si 1 o 2 casos en materia de competencia económica y telecom, pero esta, sin lugar a dudas, por cómo toca temas de derechos humanos, es central, ¿no? Y se preguntarán en casa, queridos televidentes, ¿por qué diablos habría de importarme el que se invalide el régimen prohibicionista en materia administrativa de consumo de cannabis? En primer lugar, porque si realizas autoconsumo personal, pues tienes un interés claro en que deje de estar sancionado administrativamente. Pero si no consumes también, porque al final del día te ves afectado por este régimen prohibicionista, y ahí está la evidencia que indica que ha sido un gran gestador o factor influyente en el tema de violencia en este país, detenciones masivas, etcétera. Pero incluso si esos 2 temas no nos interesaran, nos habla al final del día de cómo entienden nuestras autoridades, el Congreso y la Suprema Corte en este caso, su función de promover y respetar derechos humanos, ¿no? Entonces vuelvo un poquito al argumento de inicio. Me parece que ha sido bochornoso esto de las 4 prórrogas. Es interesante que, digamos, las 2 salas ya se han pronunciado en el sentido, hay precedentes de las 2 salas. Entonces sería interesante ver qué pasaría en un caso en el cual se reúne mayoría de 6, 7 votos, pero no se alcanza esa mayoría calificada, que muchas veces es un obstáculo muy difícil de saltar en la Corte. Sí. Querida Lisa, creo que no es necesario explicar lo mucho que te importa este tema, lo mucho que han desde México Unido contra la Delincuencia desde hace años impulsado la regulación de las drogas, no nada más de la cannabis, sino de todas las sustancias. Pero en esta parte de la historia que ya hemos hablado muchísimo aquí, ¿qué nos tienes que decir hoy? Pues de entrada, justo que México Unido contra la Delincuencia lo que hace es celebrar que la Corte haya finalmente incluido la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en su orden del día para discutir en el Pleno, ¿no? En el sentido en el que, como ya decía Jorge, este es un ejercicio histórico, en el sentido en el que es el segundo único asunto que ha generado una Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de la Corte. Y creo que sin afán repetitivo, lo importante es que la gente entienda que cuando la Corte, tú le llevas un asunto a la Corte y le dices, esto está violando mis derechos humanos, que fue lo que hicimos desde México Unido contra la delincuencia SMART y el 6, decirle la prohibición de la marihuana me genera violaciones a los derechos humanos y se reconoce ahí no el de la dignidad, sino el libre desarrollo de la personalidad. Y la Corte dice, tienes razón, que yo te prohíba poseer, cultivar, hacer y demás, sin ver que eso es desproporcional contra los efectos que efectivamente produce la sustancia, es inconstitucional, y lo reitera 5 veces, que era lo que decía Jorge, que es como nuestro sistema hasta el momento, antes de la reforma judicial, requería que para que un juez pudiera adoptar el criterio de la Corte, estuviera refrendado en 5 fallos.
Una vez que nos lo dice y ya saca formalmente sus criterios, le dice al Congreso de la Unión, tienes la obligación de cambiar la ley y corregirla, porque si yo ya dije que estos pedazos de la ley están mal, no la puedes dejar así. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que nuestro Congreso se hizo menso, literalmente, en el tiquitaca que decía Jorge, durante años, desde el 2019 hasta el 2021, y logramos una cosa histórica que fue tener una ley federal de control de cannabis aprobada en el Senado, aprobada en Cámara de Diputados y los cambios de diputados aprobados en comisiones, y no les dio la gana aprobarlo en el Pleno y no les dio la gana corregirlo, y por lo tanto tuvo que regresar a la Corte para que la Corte dijera, yo te avisé y vos no me escuchaste, como decían los fabulosos Cadillacs, y yo ya te dije que esto es inconstitucional, de manera que lo voy a sacar yo. Ahora, ¿cuál es el punto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Lo que le tiene que importar a la gente. La Corte nos va a decir, sí, sáquese esto de la ley, pero va a seguir habiendo un vacío jurídico en el cual no vamos a saber bien a bien cuánto se puede portar, cuánto no se puede portar, cuánto se puede cultivar, cuánto no se puede cultivar, si va a haber licencias o no va a haber licencias, porque eso es materia de legislación. De manera que aunque esto salga mañana o el lunes, de acuerdo a los turnos del Pleno, sí vamos a necesitar regresar en septiembre a hacer esto y hacerlo bien en una ley que resuelva no solo lo que decía Jorge, qué pasa para mí consumidor y qué pasa para mí no consumidor, sino qué pasa para mí cultivador, qué pasa para mi país, México, que produce, transita y consume cannabis. Sí. Pues Lisa nos cita a los fabulosos y yo voy a citar al Buki para preguntarte, mi querida Frida, ¿a dónde vamos a parar? Pues a mí me parece que, para empezar, tendríamos que estar cuestionando y lamentando bastante que se haya perdido la oportunidad de que esto saliera en el periodo anterior. Creo que hubo una parte de incumplimiento a raíz de la falta de voluntad política. Sí hay una afectación que es directa y lo vemos en la Ciudad de México, en donde muchas personas durante el periodo de pandemia, principalmente mujeres, entre ellas feministas, comenzaron a cocinar con cannabis pensando en que por el hecho de que el consumo en la ciudad no está penalizado, pues así mismo podrían cocinarlo o comercializarlo, y pues nos encontramos con que en este momento tenemos más de 20 compañeras que tienen algún tipo de detención o investigación abierta por el delito de narcomenudeo, cuando ellas simplemente estaban buscando alternativas económicas ante la pandemia, algo que, por cierto, pareciera muy interesante porque aunque las compañeras feministas son investigadas por estos conceptos, los que practican narcomenudeo y los grupos que tienen vinculaciones con cárteles, tanto en Tepito, en la Ciudad de México y en otras zonas, no tienen este mismo nivel de hostilidad, y es por ello que me parece apropiado mencionarlo el día de hoy, porque claro que hubo una falta de voluntad política. Me parece correcto que la Suprema Corte de Justicia acate su responsabilidad en esto, y la deuda queda pendiente. Creo que mis compañeros han sido bastante claros en explicar todo lo que falta por legislarse, que tendrá que hacerlo, pero hay algo más. La Suprema Corte de Justicia, que por cierto, solamente para comentar, en la nota comentaban que eran magistrados y en realidad son ministros quienes integran el Pleno de la Suprema Corte. En este supuesto sí establece la Suprema Corte un delito por el incumplimiento de sentencia, es decir, esta sentencia que en su momento se desarrolla y que se convierte en obligatoria para el Congreso, debería de tener una consecuencia. Esta consecuencia es hipotéticamente la inhabilitación hasta por 10 años del cargo por haber incumplido con esto, y en su momento, cuando se solicita una nueva prórroga, lo que dice Ricardo Monreal a nombre de Morena es que había muchísimos puntos que no se habían coordinado internamente, que no había consensos, y en su momento algo que es importante recordar es que Morena en sí mismo como partido se había comprometido a que esto saliera. Esperemos que en esta nueva legislatura ya se logre afinar los puntos que principalmente beneficien a los consumidores, a los pequeños productores, y que no se atore en los otros grandes asuntos, que era justamente en la intervención de las grandes empresas,
tanto farmacéuticas como canábicas, que ya se encuentran desarrollando productos y comercializándolos en otros países, y pues que en este momento pretendían también entrar con una ventaja muy distinta frente a las personas que son pequeño productoras o que están produciendo para el autoconsumo. Y solamente para cerrar, algo que sí me parece muy importante puntualizar es que esta oportunidad se ha tenido durante muchos años, que Morena lo ha mantenido como un compromiso de agenda, y si no ha salido es porque sí cobra una factura en la sociedad, y creo que ahí está otro punto principal, algo que hay que agradecerle muchísimo al activismo. Sí. Todavía hace falta derribar mitos, todavía hace falta normalizar el consumo de cannabis y eliminar los estigmas en contra de las personas que lo hacen. Pues ahí está, y aquí le vamos a seguir dando seguimiento como desde que empezó este programa. Pero por hoy vámonos a una pausa para volver al tercer tema. El presidente López Obrador invitó a la ciudadanía a votar el próximo 1 de agosto para definir, según él, si se debe investigar y juzgar a 5 expresidentes de México. El INE será el responsable de convocar, organizar y contar los votos, pero no le asignaron presupuesto. ¿Qué podemos esperar de esta consulta popular? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Sin presupuesto asignado, el INE echó mano de 548 millones de pesos producto de sus ahorros para organizar la consulta popular del próximo 1 de agosto, que es en verdad sobre procesos de verdad, de esclarecimiento de decisiones del pasado, pero que el presidente dice que es para juzgar actores políticos y específicamente a 5 antecesores de Andrés Manuel López Obrador. Veamos el contexto. El próximo 1 de agosto se realizará la consulta popular promovida por el presidente López Obrador, quien este martes invitó a la ciudadanía a participar. El mandatario federal dijo que la consulta busca definir si se debe investigar y juzgar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El Instituto Nacional Electoral es el órgano responsable de la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la consulta. El presupuesto designado para hacerlo es de poco más de 548 de los 1.499 millones planteados originalmente. En diciembre, el INE presentó una controversia constitucional señalando que al aprobar la consulta, el Congreso omitió asignarle presupuesto. La Suprema Corte de Justicia determinó que los requerimientos se deben cubrir con base en la disponibilidad presupuestaria. En diciembre de 2020, cuando el INE recibió 19.593 millones de pesos como presupuesto, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que los recursos no eran suficientes para hacer la consulta, pues la mitad de ese presupuesto se destinó a la organización del proceso local. El INE informó que de las 104,000 mesas receptoras que tenían proyectadas, solo se instalarán unas 57,000 y que la consulta se realizará con ahorros hechos este año. En la jornada electoral del pasado 6 de junio se instalaron 162,000 casillas. El presidente López Obrador ayer recordó que los consejeros electorales ganan más que él y dijo que no hay dinero para lo fundamental y que por eso no alcanza para instalar mesas receptoras. Para que la consulta sea vinculante, deberá tener la participación del 40% o más de la población electora. Punto y contrapunto. Último tema de discusión esta noche y empezamos ahora contigo, Frida. Yo sí quiero partir diciendo que, perdón, pero es una absoluta mentira que la consulta popular sea para enjuiciar expresidentes. Hay una historia detrás de eso. El presidente sí propuso eso. La Corte contundentemente le dijo, sencillamente no se puede poner las facultades de instituciones del Estado encargadas de procuración de justicia, entre otras, Poder Judicial, para someter la consulta de la voluntad popular. Y sin embargo, estamos aquí repitiendo, escuchando que la consulta del 1 de agosto es para juzgar expresidentes. ¿Tú a qué crees que se deba esto? Y dime qué postura compartes en todo caso. Me parece muy afortunada la precisión que dio Lecona, porque exactamente no estamos hablando de que se va a enjuiciar o se va a consultar si se aplica o no se aplica la ley, como algunas personas han sugerido en sus análisis. La pregunta habla del esclarecimiento de las decisiones políticas, y me parece muy positivo que en ese sentido se hable del derecho a la verdad y del derecho que tienen las víctimas a recibir disculpas públicas, a recibir esclarecimientos de los actos y principalmente a recibir garantías de no repetición, no solo por parte de personajes, principalmente por parte de instituciones, porque quienes cometieron abusos, atropellos o en su momento posibles delitos que hayan prescrito, pues fueron personas que en el uso de sus funciones institucionales
o lo cometieron o permitieron que se cometiera. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad a nombre de las instituciones de la que tendríamos que estar hablando, máxime cuando estamos en un momento en el que instituciones vinculadas, justo como la Sedena, fue parte de masacres que en su momento no tuvieron justicia, que con el tiempo han perdido la memoria, que hoy tendremos oportunidad de volver a mencionar, y que lamentablemente las condiciones en las que nos encontramos tanto por COVID como por austeridad nos tendrían que hacer repensar en cómo es que el INE va a lograr esto con un presupuesto tan limitado. Esto ya pasó por el filtro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Podríamos estar cuestionando si es o no es momento, pero la realidad es que en el punto en el que nos encontramos, lo que tendríamos también que estar pensando es lo que se va a generar a raíz de esta consulta, que si bien no va a tener una consecuencia propiamente penal, porque en muchos casos las acciones penales ya se extinguieron, esta consulta no tendría por qué quedar en el papel, no tendría por qué ser una consulta que simplemente gaste dinero y ya, sino que tendría que generar un paso adelante a saber cómo es que ahora las autoridades que están en las instituciones y que resulten vinculadas con las actuaciones de sus presidentes, pues puedan responder. Y solamente por mencionar un tema en el que seguramente vas a coincidir, hablo de militarización y hablo del papel que han tenido las Fuerzas Armadas, tanto en esos sexenios como en el que estamos viviendo actualmente. Así es. Querida Lisa, ya hemos hablado también de este tema desde que surgía por ahí de agosto, septiembre del año pasado, ya casi un año, y en ese momento estaba este planteamiento de organizaciones de la sociedad civil que propusieron una pregunta que se llamó La Pregunta Correcta, impulsada por colectivos de víctimas, que más que juicio expresidentes, justo en la idea de no podrían hacerse algo así ni para las víctimas ni para los procesados, vulneraría sus derechos humanos, sus garantías de debido proceso, y esa pregunta que planteaba la sociedad civil estaba más cercana justo a esta idea de mecanismos extraordinarios de justicia, de comisiones de la verdad, y se dice mucho que esta pregunta que termina aprobando la Corte está más de este lado que del lado de lo que pidió el presidente López Obrador. ¿Tú cómo estás viendo todo esto y la efervescencia que ha estado causando en las últimas semanas? Híjole, yo creo que este tema da por lo menos para abordar tres vertientes. Una de esas tiene que ver con quienes impulsábamos junto a la pregunta correcta. Lo que decíamos es, utilicemos esta posibilidad para poder establecer un mecanismo complementario a la impartición de justicia, al acceso a la justicia, ¿no? Para que pueda haber verdad. Y la verdad no sustituye la aplicación de la ley, como bien decía Frida, ni el acceso o la impartición de justicia para las víctimas, ni la justicia y la verdad legal que se asienta en la justicia tampoco necesariamente sustituye la posibilidad de que como país, como comunidades, como colectivos de víctimas, como autoridades, realmente pensemos y sepamos qué ha estado ocurriendo detrás de todas las atrocidades que enumeramos y enunciamos y analizamos en espacios como este, como hacíamos en el bloque justamente del episodio horroroso que sucedió en Reynosa. Así. Y es ¿cómo podemos esclarecer para saber qué necesitamos cambiar hacia adelante para lograr lo más importante, que es la no repetición y la reparación del daño para las víctimas, para poder efectivamente ya como país reconciliarnos y avanzar hacia un escenario de post-conflicto? Se criticó muchísimo la pregunta porque se dijo cómo puedes intentar poner un proceso de justicia transicional que siente dos partes negociadoras cuando pues de un lado tienes al Estado y del otro lado probablemente 250, 400 organizaciones de distintos tipos, escalas, intereses y actividades. Bueno, los procesos de verdad justo lo que pensaban era poder acercar por lo menos esa verdad y esa justicia a distintos momentos, a distintas geografías, a distintas personas. Entonces, esa es la parte de la pregunta. ¿Qué quedó? Pues una pregunta muy ambigua, y eso es la segunda vertiente en la que te juro no me voy a explayar mucho, pero ¿cuál fue el rol de la Corte, no? Una Corte que sesionó en privado, una Corte que suspendió sesión y regresó con una pregunta completamente reformulada y que dijo, ahora vamos a hablar de los hechos políticos del pasado, de los actores políticos, pero dejó abierta la posibilidad de que fuera también el presente, y entonces hoy estamos interpretando lo que cada quien entiende por la pregunta y el resultado también será interpretado así. Y lo tercero es lo material. Sí. Con una intención original del presidente y de las organizaciones de la sociedad civil, una Corte que hace lo que puede para terminar haciendo una pregunta la más ambigua posible, que nos tenga contentos a todos, y un INE que va a tener que operar esto sin lana, sin gestión, después de la elección más grande de la historia,
para que además ni siquiera tengamos la certeza de cuál va a ser la interpretación final, si sí se alcanza el 40% de participación que la vuelve vinculante. Es decir, si la FGR luego de la consulta, que alcanza el 40% y la gente dice, no estoy de acuerdo en que los hechos del pasado y los actores del presente, del futuro y del pasado tardío hagan quién sabe qué, ¿qué va a decir cuando tenga que aplicar la ley en un caso de macrocriminalidad, por ejemplo? La voluntad popular de esa consulta pesó más que la obligación que yo tengo de aplicar la ley. ¿Cuál podría ser el resultado? Todos los analistas coinciden en que no se va a alcanzar ese 40% de participación, pero la realidad es que estamos en un escenario bien complejo de una, desde mi muy personal punto de vista, semipervención de un mecanismo participativo que debió haber servido de algo. Así es. Eric, ¿por qué? ¿Por qué se sigue insistiendo? ¿Por qué Morena? ¿Por qué el presidente? ¿Por qué escuchamos todas las mañanas que va a haber una consulta para juzgar expresidentes con todas estas presiones que se han hecho, con la lectura misma de la pregunta, de la sentencia que le dio origen a la Corte, y con todos estos desincentivos que, como bien dice Lisa, hacen muy difícil pensar que se alcance ese 40% de participación necesaria para que la pregunta sea, o la consulta sea vinculante, que el resultado de la consulta sea vinculante, empezando porque acaban de votar en Morena, por Morena, 18 millones de personas, y para esto se requieren 37.2 millones. No hay un error ahí de estarle dejando todo a la narrativa de Morena el presidente, porque al final no va a ganar nadie. ¿Quién termina ganando en este ejercicio? Claro, que aquí quien gana son todas las víctimas, aquí quien gana es la justicia. ¿Por qué buscarlo? Para entender el esclarecimiento legal de las decisiones tomadas en el pasado a fin de garantizar la justicia. ¿Cuánto necesitamos? El 40% de los inscritos en la lista nominal para que sea vinculante, sí, 37.5 millones, aproximadamente menos. Pero pues bueno, o sea, ¿por qué no vamos a enjuiciar a todos estos últimos 30 años, los que nos han mandado a la ruina como país? Pues ¿por qué no enjuiciar a Salinas? ¿Por qué no irnos con Cedillo? ¿Por qué irnos con Fox? Con Calderón, con Peña Nieto, el Fobaproa? Tenemos todas estas situaciones que claro que se tiene que vincular por ahí. A referente al tema del presupuesto, Alfredo, pues bueno, recordemos que yo escuchaba ayer a varios dirigentes de partidos de oposición que decían que por qué se les iba a asignar tanto presupuesto y porque si se podía hacer para otra cosa. Pues bueno, recordemos que el INE tiene más de 20,000 millones de pesos asignados, de los cuales la mitad es para los partidos políticos. Entonces, yo creo que para un ejercicio donde el pueblo está saliendo a buscar, donde el pueblo está saliendo, está organizándose, ¿por qué no, para un ejercicio democrático, por qué se quejan tanto del presupuesto? Lorenzo Córdoba, ¿no?, que dijo que no se podría garantizar la instalación de todas las casillas. Claro que por la austeridad republicana. Escuchaba al presidente el día de ayer que decía que ahora ya todos se van a colgar de la austeridad republicana. Lo que sí, hay algo que no, a mí me hubiera gustado, que este ejercicio el referente de la consulta fuera un ejercicio democrático digital. Esta podría ser una muy buena prueba para los temas democráticos y en ejercicios del INE. Esa es una de las cosas que a mí me hubieran llamado la atención. Y pues solamente, Alfredo, nada más recordarle a la gente que el 1 de agosto es la consulta. Ahorita está todo abierto para que puedan participar como observadores ciudadanos. A partir del 18 de junio al 15 de julio va a estar abierto todo para que sean observadores ciudadanos. Y pues bueno, ahí ya se hará la discusión a partir del día 15 y pues bueno, ojalá la gente vote y salga a votar con esta situación. Yo insisto, Eric, que no es una consulta para juzgar expresidentes y pues el Fobaproa y Cedillo y demás creo que no están en el terreno de esta consulta. Esta pregunta, por lo menos, abre más la posibilidad hacia comisiones de la verdad, ¿no? Dice por ahí Jacobo Dayan, hoy escribió un muy buen texto de Animal Político, y mi querido Jorge también escribió hoy un texto con Daniel Torres Checa, donde pues hacen estas precisiones que creo que son muy oportunas. Y qué decir entonces, Jorge, de lo que acaba de decir Eric, y de, por supuesto, también el reto que va a ser que se logre una participación y conquistar un lado u otro la narrativa. Creo que el presidente va ganando con la mentira del juicio de expresidentes, pero del otro lado, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Y cómo lograr, para quienes planean ir, impulsar, apoyar la consulta,
que se alcance ese 40% cuando prácticamente se van a instalar solamente 50,000 casillas, una tercera parte de lo que acabamos de ver el 6 de junio, caray. Justamente yo honestamente discrepo con él de que las víctimas sean las grandes ganadoras. Me parece que con las circunstancias actuales están bajo el riesgo de ser las grandes perdedoras justamente por el juego de comunicación que ha lanzado el Ejecutivo. Y a mí eso me parece lo importante, ¿no? Es difícil no perdernos en esa pelea de mensajes en la arena pública, pero tienes por un lado un eslogan que vende mucho y que habla de que la justicia no se consulta, y tienes otro eslogan que vende mucho también, que es la idea del juicio expresidentes. Sí. Y ninguno de esos es realmente cierto. Es concediendo que hay una parte de la justicia dura que no se consulta, y es básicamente quién puede ser sometido a juicio o no. Hay toda una parte de la justicia que está sometida a participación ciudadana. La anterior ley de la Fiscalía General de la República, abrogada por petición especial del señor Gertz, preveía justamente mecanismos de participación ciudadana para incidir en los planes de persecución penal, etcétera, etcétera. Entonces, mentira, y la experiencia de otros países así lo indica, que no exista participación ciudadana y que no exista, digamos, manera de incidir en la vía participativa en los temas de justicia. Y tú ya bien lo decías, Leco, no es un tema de juicio expresidentes, lo era antes. Me parece que la Corte, bien, mal, linda, fea, etcétera, nos guste la pregunta que haya definido, nos acerca mucho más con los malabares que hizo, y ahí coincido con Lisa, que parecía la risa en vacaciones cuando regresaron de Corte. Teníamos una pregunta que no sé en qué momento discutieron, probablemente... Nos fuimos a comerciales y la discutieron. Exacto, ya estábamos en penales, y esta es la pregunta, chavas, voten así o no, ¿no? Entonces, me parece un poco complicada, pero creo que la Corte lo que hace bien, también jugando en lo político, es poner ciertos diques, dirían algunos especialistas, en qué puede hacer el Ejecutivo, ¿no? Y que es básicamente ponerle esas salvaguardas de, con arreglo al marco constitucional, respetando el derecho de las víctimas, etcétera. Y entonces esos, digamos, los postes que nos obliga a interpretar como mejor podamos la pregunta actual que ha formulado la Corte. Ahora, lo que a mí me preocupa es que por mandato constitucional, y esto inicia el 15 de julio, todavía no, digamos, la difusión de la consulta recae en el INE. ¿Qué tenemos? A un Ejecutivo que de manera, insisto, me parece perversa, está ninguneando a las víctimas, lanzando un mensaje de que es un juicio expresidentes. Insisto, me parece un tema perverso, me preocupa que sea simplemente para tenernos a todos girando 3 meses y luego pasar a lo siguiente. Pero ahí creo, hay hasta cierto punto un área de oportunidad. Sí se logra disputar esa narrativa, que me parece difícil, y únicamente yendo al tema operativo. El INE está en una encrucijada porque de alguna manera tiene que instalar, ya lo decías tú, casi 3 veces menos de casillas de las que instaló en la elección más grande de la historia, lo decía Lisa, y se requiere una votación de 37 millones de personas, cuando en la anterior elección, con todo lo que está en juego, votaron 47 millones de personas, ¿no? Entonces, los números no cuadran para que operativamente el esfuerzo salga. Insisto, creo que lo más penoso de todo, desde mi punto de vista, es que bochornosamente se le está ninguneando el mensaje a las víctimas, diciéndole, sí es un juicio expresidentes, y ellas son las que están diario en el Ministerio Público reclamando justamente sus derechos, ¿no? Entonces, por, digamos, respecto a su lucha, sí me parece bochornosísimo decir que son las grandes ganadoras. Así es, pues yo estoy de acuerdo con esta parte. También hay que decir, no nada más es una cosa de que no se van a juzgar expresidentes, sino que la Corte cambió el expresidentes y los sexenios anteriores, incluso por años anteriores, ¿no? Que también abarca los de este sexenio, para lo que cada quien quiera disputar en este duelo de narrativas que se está dando, y que por supuesto vamos a seguir debatiendo en este espacio. Pero se nos acabó por hoy el tiempo. Vámonos a un corte y regresamos nada más con la paparrucha. Ahora vamos con la paparrucha de este miércoles. ¿Ya te vacunaste? ¿Tuviste alguna reacción? Desde hace varios días circula una nueva paparrucha que le adjudica efectos magnéticos a las vacunas contra la COVID-19. Así es, al más puro estilo de Magneto de los X-Men, a las personas vacunadas supuestamente se les adhieren objetos metálicos como cucharas o hasta celulares. Las paparruchas atribuyen esta adherencia al grafeno, que aseguran es uno de los componentes de las vacunas. El grafeno es un material descubierto en 2004. Se obtiene del grafito
y se ha detectado que puede transportar electricidad con mayor rapidez y precisión, pues tiene una alta conductividad térmica. Es elástico, pero también es más rígido que el diamante. Pero como el resto de los metales, no es soluble y además no tiene cualidades magnéticas. Aún se estudian sus usos médicos, pero ninguno es ingrediente para vacunas. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que ninguna inmunización contiene grafeno ni otro metal y por lo tanto recibir la inmunización no te magnetizará. Lo que sí es verdad es que en la Universidad de Illinois se realizan experimentos para ver si el grafeno puede ayudar a detectar más rápido el COVID-19, pero aún no hay conclusiones al respecto. Así que sigue cuidándote y cuando te toque vacunarte, hazlo. Recuerda que la vacuna no evita el contagio, pero sí sus efectos mortales. Esto fue todo por esta noche. A nombre de Genaro Lozano te agradezco que nos hayas acompañado. Gracias también a los panelistas. Gracias Lisa, gracias Jorge, gracias Frida, gracias Eric. Yo soy Alfredo Lecona y ya estará por acá Genaro Lozano mañana con nosotros. Buenas noches, que descanses.